Gracias. ¿Sí se oye bien? ¿Se oye bien? Ahora sí. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Buenas tardes. Antes que nada, una felicitación a la Comisión de Trabajo del Grupo de Jubilados, a la Prosecretaría de Jubilados, el compañero José Antonio Almazán González, por la organización de este foro. Es un foro fuera de serie, no se hace en ningún lado, es un foro permanente. Todos los miércoles está aquí la presencia de compañeros ponentes que están aportando ideas, aportando propuestas. De manera que mi reconocimiento al compañero Almazán y a la Comisión de Trabajo del Grupo de Jubilados, compañero Magariño. Aquí han estado ponentes de diverso nivel académico, de investigación, y nos han dejado un panorama. El doctor Gustavo Leal nos habla del desmantelamiento de la seguridad social. Vino el compañero ferrocarrilero Salvador Zarco, nos explica cómo han batallado para conservar la vigencia de su fideicomiso que les garantice el pago vitalicio de su pensión. Han venido compañeros que han aportado, Humberto Luna Marín, mi tocayo ahora, Abelardo César Gutiérrez, que nos demuestran cómo a nivel mundial se ha estado desarrollando una estrategia encaminada fundamentalmente al desmantelamiento de los estados-nación. El capital financiero ahora gobierna en todo el planeta. Hay una idea central de ellos, del capital, que consiste en desmantelar los estados de bienestar en todos los países del mundo. Han establecido un nuevo orden mundial a partir de subordinar a todos los gobiernos a una nueva estructura capitalista financiera. Ellos se organizan muy bien, tienen mucha disciplina, son obedientes y son de mucha unidad, tienen intereses profundos para gobernar en el planeta, están conscientes de su poder y toman acuerdos, hacen cumbres mundiales, toman acuerdos y los cumplen. En plena Segunda Guerra Mundial hubo una de las primeras cumbres del capitalismo para reestructurarse. En Bretton Woods, un lugarcito por ahí en Estados Unidos, se reunieron, se pusieron de acuerdo y ahí nació el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, luego vino el Banco Central Europeo. Se ponen de acuerdo y dictan la política económica en el globo terráqueo. Una de las ideas centrales es cooptar a los gobiernos de cada país en todo el mundo. A veces construyen gobiernos,
como en México se llevan a sus los elementos que ellos consideran fundamentales para llevar a cabo esta política de control financiero internacional. Los educan en sus universidades, los domestican y nos los regresan ya domesticados, y ellos dicen que esos ya domesticados y siendo gobierno lo hacen mejor que ellos mismos, porque son muy obedientes. Salinas de Gortari es uno de ellos. Y de ahí para acá, Zedillo, Fox, Calderón y lo que va de Peña Nieto obedecen fielmente la instrucción de sus amos. La consecuencia es que van desmantelando los estados de bienestar, quitándoles la fortaleza, quitándoles aquellas instituciones públicas que le dan fortaleza al estado de bienestar. Van privatizando todo lo público lo van privatizando. Con Salinas, que fue el más obediente y el más astuto de todos en México, pero con Pinochet en la República Chilena, con Menem en Argentina, con Fujimori en Perú, etcétera. Fueron dictándoles la instrucción y ellos fueron haciéndolo muy puntualmente. Con Salinas se creó el sistema de ahorro para el retiro, el SAR 92, lo creó en el ISSSTE, y más adelante con Zedillo se creó el SAR, que modificó la ley del Seguro Social. Fue en 95, entró en vigor el 1 de julio de 97, y ahí nacieron las pensiones, en las Afore. Ahí nació la privatización de las pensiones. Ahí nació un sistema financiero privatizador de las pensiones. Experimentaron en 1980 con Pinochet. Ahí nacieron las primeras Afore. Como les dio resultado, se fueron viniendo en toda la región. Aquí en México empezaron con 21 Afore, pero se han ido fusionando y ahora hay 12. Hay 5 sistemas de inversión especializada en fondos de ahorro para el retiro, que le llaman CIEFORE, que son las que manejan el dinero de nosotros, el dinero de todos los trabajadores. Esas 12 Afore manejan más de 49 millones de cuentas individuales. Manejan recursos estratosféricos. En las 12 Afore hay más de 2 billones con B de burro de ellos, 2.918.000.000.000 y feria. Es un dineral, pero también manejan los fondos de la vivienda, en el ISSSTE y en el IMSS, el FOBISSSTE y el Infonavit. Y con esos recursos la suma es tremendamente grande, son casi 3 billones, son 2.800.000 y tantos mil millones de pesos.
Dicen que no hay dinero y esos recursos que eran del Estado de Bienestar, eran del Estado mexicano, ahora las manejan los de la iniciativa privada en esas 12 Afore. Una de las propuestas que traemos en esta ponencia colectiva, donde participaron compañeros de la Comisión de Trabajo del Grupo de Jubilados, participamos algunos compañeros exdirigentes del sindicato, el compañero Jorge Herrera, Paco Carrillo y su servidor. Una de las propuestas es precisamente hacer lo que ya hizo Argentina y lo que ya hizo Bolivia. Argentina, el 9 de diciembre del 2008, a través de la ley 26425, nacionalizó su sistema de pensiones. Y hoy, 5 años después, ese sistema goza de cabal salud. Unos meses después, Bolivia hizo una reforma constitucional para poner al Estado de Bolivia, al Estado nacional, bajo la rectoría del sistema de pensiones. De tal manera que ahí hay ejemplos a seguir. Una de las propuestas es que en México debemos luchar todos, activos y jubilados, por la nacionalización de las Afore. Tenemos mucho que comentar. Estamos muy preocupados porque una de las razones o de los argumentos de la iniciativa privada y del gobierno en México es que para privatizar dicen que no hay dinero. La reforma energética es para privatizar Pemex y la CFE. Abiertamente lo han dicho todos los empresarios de México, lo han declarado funcionarios del gobierno, de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Hacienda, lo ha dicho el director de Pemex y el director de CFE. Compañero Almazán en uno de sus programas, por cierto, lo felicito porque dice que dejar de luchar es comenzar a morir. Y hace 3 martes nos demostró con datos que la iniciativa privada va a estar en toda la cadena eléctrica y va a estar en toda la cadena de valores de los hidrocarburos. Es decir, dicho por una funcionaria de la Secretaría de Energía. De tal manera que nadie puede negar que la reforma energética es para privatizar Pemex y la CFE. Nadie lo puede negar. Dicen que no hay dinero en Pemex. Carajo, recibe una ganancia anual de 100,000 millones de dólares. La Secretaría de Hacienda le quita 70,000 millones por pago fiscal y le deja 30,000 millones de dólares para que invierte y para que pague salarios, etcétera. Pues no le alcanza. Y como no le alcanza, pues tiene que pedir prestado. Y la siguen endeudando, la siguen saqueando, la corrupción está todo lo que da con el jeque Romero de Champs y con su hijita que anda paseando por el mundo a sus perros a costa del dinero de Pemex. Y eso lo hacen con total impunidad. Se está acercando el momento en que esa impunidad se les va a acabar, porque no creo que la sociedad
No creo que los trabajadores, no creo que los estudiantes, no creo que el pueblo podamos seguir aguantando más este saqueo nacional. De tal manera que cuando, como parte de la privatización del sector eléctrico, Calderón emite un decreto para extinguir Luz y Fuerza del Centro, el sindicato entra en efervescencia y llevamos 4 años defendiéndonos, evitando, por un lado, la disolución del sindicato, que es uno de los propósitos del poder, de los señores del dinero y del poder, dueños del poder y del dinero. Ellos quisieran que el sindicato se disolviera. En un principio les dio resultado y se fueron a liquidar 28,000 compañeros, pero aquí hay 16,599 que no se van a rendir y hay un grupo de jubilados que no nos vamos a rendir. Quiero hacer un comentario sobre esto. En el decreto de extinción, el gobierno se comprometió a 2 cosas. En el artículo 4 dice que respetará los derechos adquiridos de los trabajadores. Y en el artículo 5 del decreto se compromete a hacer lo conducente para, leo textualmente lo que dice el artículo 5 del decreto, para el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores jubilados de Luz y Fuerza del Centro, con cargo a los recursos que se establezcan para tal fin en el presupuesto de egresos de la Federación. Eso dice el decreto. Hay voces que erróneamente, a mi juicio, proponen un fideicomiso. Yo digo que erróneamente porque eso se agota siempre antes de cumplir con el objetivo. Lo acaba de decir mi tocayo César Gutiérrez con el fondo de los de la Universidad de Chapingo. Vino Salvador Zarco y nos dijo cómo se agotó ese fideicomiso para el pago de sus pensiones. Han batallado y ganado, como lo dijo aquí Salvador Zarco en su artículo 4 de ese convenio, que ganaron que el gobierno se compromete a complementar en caso de que falte dinero en ese fondo, en ese fideicomiso. Eso les garantiza el pago vitalicio de su pensión, pero también nos demuestra que esos fideicomisos, un poco por razón natural de las leyes económicas y un mucho por la corrupción de quienes los manejan, porque aquí para abrir ese tipo de fideicomisos hay muchas comisiones para los que andan proponiendo esos fondos. De tal manera que en la ponencia que hicimos hay una tablita que demuestra, recuerdan ustedes que hubo una petición de un particular al IFAI para que dijera cuál era el fondo para pago de jubilaciones en Luz y Fuerza. Ha habido varias cantidades, dicen unos 70,000 millones, Telles Cuender dijo que 90,000 millones, hay quien dice 109,000 millones, pero el dato que dio el IFAI fue 105,000 millones de pesos. A partir de ahí corrió esa idea de hacer un fideicomiso
para que nos pagaran la cuota de jubilación. Hay 2 compañeros jubilados del ESME que han formado parte de la Comisión Económica del sindicato, que han participado en todas las legislativas, en la Comisión Permanente y en la Comisión Económica. Ustedes los conocen, el ingeniero Enrique del Castillo y el ingeniero Romeo Meissner, que hicieron un ejemplo, elaboraron un estudio, ustedes lo tienen ahí en la ponencia, que demuestra que ese fondo de 105,000 millones, que sonaba como, uy, qué grande es, se agota en 7 años. Y sigue habiendo jubilados que ya no van a poder cobrar porque se agotó el fondo. Entonces, a partir de eso, nosotros pensamos que debe haber una certeza jurídica para el pago de nuestra cuota de jubilación, para el pago vitalicio de nuestra cuota de jubilación. El decreto, como dice aquí, el artículo 5, dice que el gobierno se compromete a pagarnos, pero lo sujeta a una instrucción a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Hacienda, y lo sujeta a que se alleguen los recursos para que el SAE pueda pagarnos, y eso sale de un presupuesto anual. Eso a mí, y creo que a ninguno de nosotros, nos da certeza jurídica, porque nos sujeta cada año a que, pues ojalá pongan en el presupuesto que nos van a pagar. Yo creo que debemos de hacer lo posible, y esta es una de las propuestas de esta ponencia colectiva, para que exista la garantía de que nos van a pagar hasta el último día de nuestra vida. Por lo tanto, nos permitimos elaborar una propuesta. Me voy a permitir leerla. En función de lo que hemos dicho, con el fin de asegurar que todos los jubilados de Luz y Fuerza del Centro tengan certeza jurídica de su pago y no dependan cada año de la aprobación o no de un presupuesto de egresos de la Federación o de dudosos fondos o fideicomisos, proponemos el siguiente texto. A partir de que la jubilación es un derecho adquirido, que además es imprescriptible, irrenunciable, inalienable e inextinguible, el Estado mexicano, a través del gobierno federal, se compromete a pagar la jubilación a todos los jubilados de Luz y Fuerza del Centro bisemanalmente hasta su muerte, de conformidad con lo establecido en la cláusula 64 del contrato colectivo de trabajo vigente en su momento. Rechazamos tajantemente proponer la creación de cualquier tipo de fondo, fideicomiso, etcétera, porque equivaldría a liberar al gobierno de su compromiso. Este texto, compañeros, que proponemos sea aprobado en este foro y llevado a las más altas instancias jurídicas, legales y políticas del país, buscando sea consolidado el compromiso del gobierno federal en el mencionado artículo 5 del decreto, a fin de garantizar a cada jubilado de Luz y Fuerza del Centro el pago vitalicio de su cuota de jubilación. Según datos del Consejo Nacional de Población, CONAPO,
de una población total de casi 116 millones de habitantes, existen actualmente cerca de 12 millones de adultos mayores, de los cuales 4 millones tienen alguna jubilación o pensión, pero hay 8 millones que están fuera de la protección de la seguridad social, abandonados o dependientes de la solidaridad familiar. En función de lo anterior, hacemos las siguientes propuestas. 1. Pensión universal a todos los adultos mayores de 60 años de edad. 2. Nacionalización de las AFORE. 3. Acuerdo de este foro para convocar a la realización de un Congreso Nacional de jubilados, pensionados, adultos mayores y militares en retiro del país, nombrando para ello una comisión que elabore el documento de la convocatoria para determinar las bases, fecha, hora y lugar de dicho Congreso Nacional. Y hacemos un pronunciamiento, compañeros. Exigimos la jubilación inmediata de nuestros compañeros en resistencia que hayan cumplido con los requisitos acordados y la solución pronta y definitiva para la reinstalación de los demás compañeros en resistencia del ESME. Por su atención, muchas gracias, compañeros. Radio. Sindicato Mexicano de Electricistas.